En ese sentido, Mariátegui trata algo muy importante. Este es un continente cuyos pobladores originarios, llamados ahora indígenas o indios, es un tema que está en discusión. En algunos lugares prefieren los mismos pobladores que los llamen originarios, otros se proclaman indígenas, como en el Perú en varios sectores. Inclusive sectores de pobladores originarios tienen debates por el tema, por cómo se les debe denominar, pero a grandes rasgos este es un continente en el cual vivimos, que tuvo como pobladores originarios a elementos de la raza andino-amazónica y que con el correr de los tiempos, al venir la colonia española, luego la influencia británica, la independencia, la república y la formación de estos países fragmentados y conformados geográficamente con límites impuestos, se dejó un poco de lado, diríamos no un poco, se dejó profundamente de lado el aporte de la raza originaria. Es más, se lo utilizó como bestia de carga, se lo utilizó como elemento, casi una cosa que formaba parte de la producción para enriquecer a un sector de clase o una clase muy poderosa que vivió de esta raza y que no le permitió, con el advenimiento de la modernidad, con el desarrollo de los estados, ningún beneficio en cuanto a salud, educación, desarrollo de la vivienda, autogestión, planteamiento de sus necesidades básicas, concreción de sus deseos como individuos y como colectivos. Entonces, leer a Mariátegui, que es un mestizo producto de estas luchas sociales y un producto social de su época, es importantísimo porque él plantea desde su propio fenómeno como persona, plantea la necesidad de reivindicar al indio no por una cuestión moral, no por una cuestión religiosa, sino reivindicarlo porque forma parte histórica de esta nacionalidad y porque es el elemento de la explotación masiva en todas estas tierras. Entonces, Mariátegui entiende esto, lo entiende perfectamente, él viaja a Europa, no solamente por esto, también por sus estudios, contrasta la realidad y se da cuenta que en el Perú, por ejemplo, la explotación de los indígenas tiene varios matices, ¿no? Y ahí es donde el gamonal no solamente es un señor feudal, el gamonal oprime a través de la religión, oprime a través del poder judicial, oprime a través de las fuerzas armadas y policiales, oprime con la cultura, porque el gamonal y el indígena no hablan el mismo idioma. Si bien es cierto a través de los intermediarios, que son muchas veces indígenas o mestizos, los capataces por decirlo así, hablan el quechua con su familia, al gamonal le hablan en castellano. Entonces el idioma quechua, las danzas indígenas, la literatura indígena es tratada ofensivamente, es excluida y marginada de maneras muy duras que otro gran estudioso y escritor, José María Arguedas, explica muy bien, ¿no? Las costumbres indígenas son despreciadas a tal magnitud que se les compara con las excrescencias humanas, igual que los indígenas, y esto duró siglos. Entonces, la exclusión racial, ¿no? Es la expresión de la explotación económica, política y social que sufre el indígena. Entonces, Mariátegui, al palpar esto y al darse cuenta de que las manifestaciones de protección del indio son meramente morales, religiosas, a veces del discurso y no de la acción, él combate polémicamente y plantea que el indio debe participar como instrumento y hacedor de su propia liberación, ¿no? Entonces, solamente para sintetizar, si en Europa el feudalismo enfrentaba una clase contra otra, estas clases tenían, en la mayor parte de ocasiones, ha habido muchos ejemplos que no ha sido así, una misma raza, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión era completamente diferente, ¿no? La cuestión racial, como prioridad e importancia de una raza sobre otra, adquiría características de desprecio cultural, desprecio étnico, desprecio religioso, etc., ¿no? De modo tal que siempre las expresiones indígenas sean estudiadas en forma peyorativa como folclore, ¿no? Y no como expresión artística cultural. Más allá del término folclore que necesita otros debates, se hacen esas separaciones, ¿no? Por ejemplo, la raza blanca en el Perú, cuando tiene una creencia religiosa, es su religión, católica o evangélica o la que sea. Pero cuando el indio tiene creencias religiosas, es magia o santería, ¿no? Igual pasa con la raza negra. Entonces hay términos impuestos desde el Estado, colonial, el intermedio independentista y republicano, que han profundizado la exclusión del indígena. No, lo que hace el indígena no es cultura, sino son expresiones marginales de la cultura y que hay que formalizarlas, ¿no? Entonces, en el intento de formalizarlas se castra su esencia verdadera y se le quita toda expresión auténtica. Ese es el debate de Mariátegui. En Argentina también existirá el mismo debate entre Sarmiento y el autor de Martín Fierro, ¿no? Donde uno propondrá que la salvación del indígena es convertirlo en capitalino, en metropolitano, y el otro dirá que no, que la salvación es un modelo social
en donde puedan encontrarse estas diferencias. Entonces Mariátegui entiende eso, pero a diferencia de la polémica argentina, Mariátegui plantea el socialismo, y ahí va la segunda parte de la pregunta, como elemento esencial que va a ser el único que puede resolver esto. Y Mariátegui hace una polémica con aquellos, entre comillas, defensores del indígena que planteaban una solución administrativa, ¿no? Y parece un paréntesis. En aquella época, por ejemplo, las carreteras del Perú, para que el Perú pudiera estar unido a través de las vías de carreteras o de tránsito, fueron trabajadas con la obligación de trabajo al indígena, ¿no? Se le imponía ese trabajo, encadenados muchas veces. Era lo que se llamaba la ley de la conscripción vial, ¿no? Los pobres conscriptos iban obligados a trabajar, niños de 12, 13 años hasta ancianos, y muchos morían, ¿no? De ahí que se dijera que Arguedas diría, ¿no?, que las carreteras peruanas se habían construido con la sangre de los indios, ¿no?, y que estaban teñidas en sangre. Bueno, hoy en día, 2009, las carreteras peruanas siguen haciéndose a partir de lo que desea el gobernante, ¿no? Por ejemplo, si analizáramos un mapa del Perú y viéramos la cantidad de aeropuertos que tiene la ciudad llamada Tarapoto de la selva peruana, que es la ciudad de aeropuerto del Perú, tiene un montón de aeropuertos y hay otros departamentos o regiones del país que no tienen ni uno. Entonces uno se pregunta inocentemente por qué, y es que Tarapoto sirve de punto de enlace para el narcotráfico. Entonces, y esos aeropuertos los hizo en gran parte Fujimori, ¿no? Entonces, imagínense, en el 2009 todavía los caminos del Perú por vía terrestre y aérea se hacen por los negocios o mafias que tienen los gobernantes y no por la necesidad de unificar el Perú. El Perú es un país muy grande que está completamente dividido. En la época de Mariátegui, más aún. Entonces, los defensores, entre comillas, del indígena decían hay que hacer la ley de ordenanza, la administración, es decir, ordenar al indio económicamente, jurídicamente, ¿no? ¿Cómo era esto? Se le colocaba cerca de tierras que pudiera trabajar de acuerdo a la visión del Estado, de la visión del gobierno o del patrón, y a partir de ahí se les daba algunas mejoras en cuanto a salud, educación. Era increíble porque se les daba educación en castellano cuando ellos hablaban el quechua, ¿no? Sin libros, sin mesas, sentados sobre ladrillos o sobre piedras, y solamente para que esto fuera cubierto, digamos, por la comunidad internacional y pareciera que había una vocación de transformación del sufrimiento indígena, pero no funcionó. Y además había algo más importante todavía. El Perú es un país que tiene tierras malas para la agricultura. Si fueron buenas fue por el trabajo de los incas. Esto fue abandonado por la colonia. Entonces el indio tenía que verse obligado a trabajar en lo poco de tierras buenas que había, que eran las tierras que pertenecían a los señores, a los gamonales, a los feudales, ¿no? Entonces eso amarraba aún más al indio. Y Mariátegui dice, no, ningún problema de administración del indígena y de la tierra va a solucionar el problema del indígena. Lo que hay que hacer es destruir el sistema de tierras tal y como lo conocemos, o sea, está hablando Mariátegui de una reforma agraria, ¿no? Y plantear la repartición de tierras para los que lo trabajan, ¿no? Más socialismo que eso creo que es imposible. Mariátegui lo ve claro cuando señala que la economía, y esto es básico, muy básico, la economía para el indio peruano era una economía que englobaba características culturales, religiosas y sociales. No es una economía diferente que solamente ve la cuestión de la producción, sino que en la economía de la tierra están ligadas la estructura y la superestructura, por decirlo de alguna manera. La cultura, por ejemplo, de solidaridad, de colectivismo, los cánticos, la poesía que se compone además de manera colectiva y que no se firme de manera individual como en Europa. Todas estas formas por ejemplo, de familiaridad entre habitantes de un lugar que queda lejísimos de otro, pero que sin embargo tienen reciprocidad en el trabajo social, porque tienen reciprocidad en el trabajo de la tierra, forman parte de una unidad importante, y Mariátegui lo entiende, ¿no? Por eso Mariátegui ve que para el socialismo futuro hay un gran caldo de cultivo en el socialismo o colectivismo, como quieran llamarlo, sin entrar en términos dogmáticos del tema, ¿no? Y eso es importante. Mariátegui entiende que la resolución del problema del indio es una solución social, política, pero sobre todo determinada por la economía. No porque sea una categoría marxista, sino porque la realidad ha enseñado que en la vida de los Andes y en gran parte de la Amazonía, colectivismo, familiaridad solidaria y producción de la tierra son una sola cosa. Es decir, la cultura se genera y se regenera a partir del trabajo económico. Que han trabajado a partir del modo de producción asiático, ¿no? Pero Mariátegui mismo, en sus textos, en los 7 ensayos, toca en el primer ensayo, en Esquema de la Evolución Económica, hace una recopilación sucinta del modo de producción colectivista, ¿no? Y lo va a mencionar además en las transformaciones. ¿Cómo?
Cuando habla del colectivismo agrario peruano, incaico, habla de cómo estas relaciones de reciprocidad y de trabajo de la tierra tenían como condición principal, ¿no?, el servir a la sociedad para mantenerlos a todos con satisfacción económica y de sus necesidades básicas. Digo esto ¿por qué? Porque a veces en el Perú, no sé si aquí se debate, no, que Mariátegui vio que el colectivismo agrario era muy bueno y positivo, pero ahí había un Inca que era una clase social explotadora y estaba el ejército. Entonces tratan de entender algo que sucedió hace siglos de acuerdo a un esquema duro, ¿no?, bien marxista de las sociedades industriales. Entonces ese es un desfase, ¿no? Los incas no tenían por qué ser marxistas porque Marx no había nacido. Y el desarrollo social de ellos además surge no porque alguien se lo invente o el inca fuera muy lúcido, surge por la relación con la tierra. Y el Perú tiene, como diría Jorge Basader, un gran historiador, el Perú cabalga sobre los Andes, dicen, ¿no? Los Andes parten la Amazonía de la costa y el Perú tiene tierras muy ariasas. Entonces los incas desarrollan su colectividad porque no les queda otra. No porque sean buenas por naturaleza, ¿no? Se habla mucho de la bondad del indio. El indio también es como nosotros, como los negros africanos, como los europeos y como los australianos, ¿no? Tienen sentimientos encontrados, se enamoran, sufren, son humanos, ¿no? Pero desarrollan ese sentido, ahí está lo grande, de colectivismo agrario, porque tienen que enfrentarse a una tierra muy dura y la única manera es trabajando todos en comunidad y repartiendo y redistribuyendo las ganancias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Mariátegui trabaja varias categorías y analiza ese desarrollo, cómo se frustra con la colonia cuando se les aparta de la producción y se les lleva, por ejemplo, a Potosí, a las minas, para una sociedad capitalista europea, y luego en la independencia se olvida de ellos por el contingente racial, y además es muy cómodo porque ellos van a trabajar gratis, y en la República hasta el día de hoy se continúa la extracción de sus tierras, la burla de sus derechos, el usufructo de sus recursos, ¿no?